Increíble revelación. Joven campesino transforma su vida al cuidar a un anciano y hereda una finca en ruinas que guarda un secreto. Mateo, un joven campesino de 24 años, pasaba sus días entre surcos desgastados por el sol en un pequeño pueblo de México. La pobreza siempre había sido su compañera constante, una sombra que se cernía sobre sus sueños. Había aprendido desde niño que la vida era un terreno fértil, pero difícil de cultivar. El sudor de su frente era un testigo silencioso de su esfuerzo cotidiano. Sin embargo, los años de faenas en el campo habían comenzado a aletargar sus anhelos, y cada día sentía que un peso adicional se sumaba a su carga. La rutina hipotecaba su espíritu, robándole la fuerza de luchar por un futuro lejano. Un día, su vida dio un giro inesperado. En un deambulador camino hacia el mercado, se encontró con don Lucio, un anciano de 80 años, cuyo rostro estaba marcado por las historias de un pasado glorioso. La finca que había sido su hogar, una vez rebosante de vida y tradición, ahora se desmoronaba bajo el polvo y el abandono. Al acercarse, Mateo percibió la soledad que emanaba de él, una tristeza que resonaba en el aire. Sin pensarlo, decidió ofrecer su ayuda. Era un gesto simple, pero que pronto se transformaría en un viaje profundo y revelador. Don Lucio le ofreció más que compañía, le regaló lecciones sobre la dignidad, el respeto y la familia. Sus tardes juntos se llenaron de relatos vibrantes cargados de nostalgia y sabiduría. Cada palabra del anciano construía un vínculo que Mateo no había esperado. Pero, a medida que la conexión se fortalecía, también se intensificaban las tensiones en torno a la finca. La llegada de la familia de don Lucio al pueblo trajo consigo conflictos ocultos. Aquellos parientes veían la propiedad como un derecho adquirido, un legado que ellos consideraban suyo. En su hogar, la familia de Mateo también comenzó a cuestionar su dedicación, considerándolo una pérdida de tiempo. Su corazón se debatía entre el deber hacia su propia familia y el compromiso que había forjado con el anciano. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció en su interior. En una tarde, mientras trabajaban en el jardín, don Lucio compartió un secreto guardado, un viejo documento que hablaba de sacrificios y decisiones vitales. Mateo sintió que su corazón se contraía al escuchar la historia de la familia del anciano. Esa realidad palpitante se unió a la suya, logrando que su sentido de pertenencia y lucha se despertara. Pero la presión aumentaba, no solo contra los parientes de don Lucio que intentaban desacreditarlo, sino también contra la voz de su propia familia que le susurraba a abandonarlo todo. Mateo sabía que no solo luchaba por la tierra, sino por la conexión emocional que había cultivado con el anciano. Las miradas de juicio y la incertidumbre lo asfixiaban. Se encontró entre dos mundos, preguntándose si su lealtad era un acto de amor o solo un intento de escapar a su propia realidad. La angustia lo envolvía, cada día se sentía más atrapado. En su corazón, una pregunta resonaba con fuerza: ¿es más fuerte el amor por la tierra y la historia que el deseo de reconocimiento y estabilidad en su vida? Mientras el polvo de la finca cubría sus zapatos, Mateo miró a don Lucio, ansioso por saber qué rumbo tomaría su historia. Quedaba suspendida una pregunta en el aire. El destino de Mateo pende de un hilo, y la historia de su lucha apenas empieza. Mateo se despertó con el canto de los gallos, una melodía familiar que solía traérsele a la mente el aroma del campo y el recuerdo de su infancia. Sin embargo, esa mañana sentía un nudo en el estómago. A medida que la luz del día se filtraba a través de las rendijas de la casa, recordaba el documento que don Lucio le había mostrado, cuyas implicaciones lo habían dejado en un mar de incertidumbre. Se levantó y se preparó para el día. Mientras trabajaba en el campo, su mente divagaba. La lucha por la finca no solo involucraba decisiones prácticas, se había convertido en una lucha interna, un conflicto entre su deber hacia su familia y su creciente compromiso con don Lucio. No podía negar la conexión que había forjado con el anciano, una conexión que había despertado en él un deseo de ser más que un simple campesino. Sin embargo, esa aspiración parecía un lujo, casi egoísta, en los ojos de su madre, que ansiaba verlo con un trabajo seguro y estable. Ese día, decidió abordar la situación.
Cuando regresaba de la finca al atardecer, fue a buscar a su madre. Se sentaron en la mesa, y Mateo, con la voz entrecortada por la tensión que lo había agobiado, explicó la situación. A medida que explicaba las palabras de don Lucio, sentía que su determinación se fortalecía. Ya no era solo un chico del campo, se veía como un defensor posible de un legado. Sin embargo, la reacción de su madre no fue la que esperaba. Mateo, ese hombre no es nada para ti, dijo ella, la sorpresa declarándose en su rostro. Debes pensar en nosotros, en tu futuro. Esta historia no es tuya. Su madre no entendía lo que había significado don Lucio para él. Para Mateo, la conexión era real, palpable. Mientras su madre continuaba hablando, él luchaba por controlar su creciente frustración, la urgencia de su desarrollo personal chocaba con el deseo de complacer a su familia. Mantuvo una calma exterior, pero en su interior una tormenta de dudas se desataba. ¿Debería continuar invirtiendo en esta relación, o era el momento de construir su propia vida, lejos de los reproches? Después de esa conversación, sintió un peso desmedido. Esa noche, mientras miraba las estrellas brillar en el cielo, un plan comenzaba a tomar forma en su mente. Decidiría por sí mismo. Necesitaba demostrar que había más en él que la imagen de un campesino limitado por las expectativas de otros. Odiaba la idea de abandonar su integridad, pero sabía que no podía rendirse. Al día siguiente, tomó una cuchilla en la finca y se dedicó a mejorar las tierras bajo su cuidado. Mientras trabajaba, sentía como sus manos estaban construyendo no solo una fértil superficie agrícola, sino también un nuevo futuro que empezaba a formularse en su mente. Era el momento de aprender nuevas habilidades, de expandir su conocimiento sobre agricultura sostenible y prácticas modernas que pudieran revitalizar la tierra. La decisión se cristalizó cuando conoció a un viejo amigo de don Lucio que traía noticias alentadoras sobre financiamiento para la restauración de fincas, pero que requería un plan claro y una dirección firme. Sabía que debía demostrar que su compromiso estaba cimentado en algo más que buenos sentimientos. Es el momento de ejecutar, de demostrar la valía de mis decisiones, se dijo a sí mismo, sintiendo una nueva determinación encenderse en su pecho, pero ni bien el horizonte se vislumbraba despejado, una sombra se cernía. Los parientes de don Lucio comenzaban a hacer movimientos en la sombra, demandando sus derechos sobre la propiedad. Mateo sabía que confrontarles era inevitable, pero no estaba preparado para la magnitud de la lucha que se avecinaba. Esa presión podría definir el futuro que había empezado a construir, con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Mateo debía ser estratégico. Tenía que prepararse no solo para pelear por la propiedad, sino para defender su propia identidad. Mientras observaba la tierra que amaba, una pregunta inquietante surgía en su mente: ¿en qué medida estaba dispuesto a arriesgarse? ¿Por el amor que sentía por don Lucio y su legado? La respuesta, concluyó con firmeza, se revelaría en el momento de la verdad. La posibilidad de un conflicto abierto se acercaba. La lucha por el presente se acercaba a su clímax, y la vida que anhelaba colgaba de un hilo delgado. Lo que hasta ahora era un viaje interior, no solo de decisiones sino de autodescubrimiento, estaba a punto de convertirse en una exposición pública. ¿Sería capaz de cumplir con su visión? Mientras se disponía a enfrentar lo que venía, el eco de su determinación resonaba: era hora de levantarse y luchar. En medio de la calma antes de la tormenta, la duda latía en su interior. ¿Podría realmente enfrentar a quienes querían destruir todo lo que había comenzado a construir? La respuesta no tardaría en llegar. Mateo se despertó al amanecer, el aire fresco le llenaba los pulmones mientras la incertidumbre lo acosaba. A pesar de la decisión que había tomado, una parte de él seguía titubeando. La luz del sol brindaba calidez a su rostro, pero en su interior una tormenta de dudas se desataba. Esa mañana, era necesario actuar, no solo por su futuro, sino por la defensa de su propio ser. Mientras caminaba por la finca, la tierra se sentía diferente bajo sus pies. Era un terreno cargado de historia, pero ya no estaba dispuesto a limitarse a la herencia que le habían dejado. Mateo sabía que su evolución personal dependía de los pasos que tomara de ahora en adelante, y esto requería una transformación dentro de él. Se propuso sentar las bases de su nuevo proyecto. Convocó a un grupo de amigos y familiares cercanos, a quienes consideraba aliados en esta lucha. En el pequeño granero, expuso su plan con fervor. La idea de implementar técnicas de agricultura sostenible y modernizar la finca era ambiciosa, pero la respuesta era variada. Algunos mostraban entusiasmo, otros escepticismo.
Pero lo que más le preocupaba eran los murmullos de rechazo de aquellos que veían en su deseo de cambio una traición a lo tradicional. ¿Por qué arriesgar todo por algo que no podemos garantizar?, le preguntó su primo, con la mirada entrecortada por la duda. Era una pregunta que Mateo había contemplado en silencio. Sabía que la estabilidad que su madre anhelaba no siempre iba de la mano con el crecimiento personal. Comenzó a darse cuenta de que esa incertidumbre y resistencia no provenían solo del exterior, sino también de su propio temor a lo desconocido. Mateo quedó un tiempo en silencio, sintiendo el peso de la expectación. La necesidad de validar su aspiración se encendía con cada latido de su corazón. Si queremos que este lugar prospere, debemos arriesgarnos, afirmó con determinación. En ese momento, comprendió que no solo se trataba de luchar por una finca, sino de defender su derecho a soñar, crecer y reinventarse. Decidió crear un documento que delineara su visión, un plan concreto que pudiera presentar a don Lucio, quien ahora más que nunca, se convertía en su soporte y modelo a seguir. Sentado aquella noche, con una lámpara iluminando el papel que se encontraba en blanco ante él, pasó de ser un campesino temeroso a un profesional en formación, dedicándose a buscar información sobre prácticas agrícolas innovadoras. Con cada palabra que plasmaba en el documento, su visión cobraba vida. Se sentía un arquitecto construyendo no solo una finca, sino la estructura de un futuro donde él pudiera integrar sus sueños y la herencia de don Lucio. Pero a medida que sus pensamientos se consolidaban, las sombras de la amenaza externa se hacían más presentes. Los parientes de don Lucio no habrían de ceder fácilmente a sus aspiraciones. La incertidumbre de perder el apoyo de don Lucio se instaló en su mente con una fuerza inquietante. Así como había empezado a sentirse seguro de sus pasos, sentía la presión de la traición en el aire. Con estos pensamientos rebotando en su cabeza, Mateo se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaría más que un plan. Necesitaba una estrategia, unir fuerzas no solo con amigos y familiares, sino también con quienes tenían el conocimiento agrónomo que él carecía. Y de esta manera, su jornada de aprendizaje se intensificó. Las visitas a bibliotecas, las conversaciones con expertos y el intercambio de ideas se volvieron parte de su rutina. Un día, mientras asistía a una conferencia sobre agricultura ecológica, el orador mencionó la importancia de la resiliencia en tiempos difíciles. Estas palabras resonaron profundamente en él. Mateo no solo quería aplicar métodos modernos, sino cultivar una mentalidad que lo empoderara a enfrentar desafíos. Regresó a la finca con una sensación renovada. La lucha estaba lejos de ser solo un conflicto por la propiedad, era una batalla para demostrar que él estaba listo para ser el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, mientras su corazón se llenaba de determinación, una inquietud persistía. ¿Podría realmente ganarse el respeto de aquellos que se oponían a él? La respuesta a aquella pregunta se aproximaba, ya que pronto los movimientos de los parientes de don Lucio se transformarían en acciones directas. Mateo se disponía a enfrentar una lucha que no solo pondría a prueba su pasión, sino también su carácter. Así, consciente de la vorágine que se avecinaba, el protagonista se preparaba para un verdadero campo de batalla. ¿Estaría listo para consolidar su futuro en una confrontación inevitable? El primer día de la semana comenzó con una nueva perspectiva. Mateo se despertó con el amanecer, su mente aún enredada en las decisiones que le aguardaban. La incertidumbre que antes lo paralizaba ahora se había convertido en un motor interno. Sabía que el cambio no solo estaba en el aire, sino dentro de él mismo. Debía dejar de aferrarse a la sombra de la tradición y dar la bienvenida al nuevo camino que empezaba a forjar. Con firmeza, salió a la finca. Visualizaba el futuro, cultivos florecientes, técnicas innovadoras, una comunidad renovada y, sobre todo, su propio crecimiento. Pero en el fondo, la voz de su primo aún retumbaba en su cabeza. Era la eterna lucha entre arriesgarse y mantenerlo seguro. La realidad golpeó su conciencia como un rayo. No solo necesitaba conocimiento, sino también el valor para desafiar las expectativas familiares. Se sumergió en su estrategia, decidiendo convocar a varios expertos en técnicas agrícolas modernas. Sin embargo, para ello tenía que demostrar que sus intenciones eran serias. La idea de buscar financiamiento adicional le atravesó como una revelación. Presentar su proyecto ante potenciales inversores era una tarea monumental, pero en cada paso que daba, su visión se perfilaba más clara. En su búsqueda, encontró un campo de práctica en la ciudad vecina, una granja comunitaria que aplicaba técnicas de permacultura. Allí, no solo aprendería a cultivar, sino también a gestionar un negocio. La posibilidad de trabajar fuera de su zona de confort lo invadió de una mezcla de ansiedad y determinación.
Cumplir con la responsabilidad de su finca y al mismo tiempo adquirir nuevos conocimientos parecía un zigzag imposible, pero sabía que la clave radicaba en la disciplina. Al llegar a la granja, se sumergió en la experiencia. Cada conferencia, cada taller y cada tarea práctica fueron como ladrillos en la construcción de su nuevo yo. Se sentía un afortunado entre expertos, el compartir de ideas fluía como un río, empujándolo hacia adelante. Con cada lección aprendida, su autoestima crecía. Sin embargo, la conciencia de lo que dejaba atrás lo seguía persiguiendo. Las miradas, los murmullos, la resistencia de su entorno, todo era un precedente que debía enfrentar. Durante una de las sesiones, un anciano agricultor explicó los principios de la economía circular, y Mateo sintió que el conocimiento se apoderaba de él. La manera en que el anciano vinculaba cada aspecto del cultivo con la preservación del entorno era inspiradora. Se dio cuenta de que no solo estaba adquiriendo habilidades prácticas, sino que también estaba reevaluando su relación con la tierra que había heredado. Al regresar a casa esa noche, la antorcha de la inspiración iluminaba su rostro. Redactó un esquema casi palpable de su futura presentación. Pasó horas sentándose ante su computadora, delineando cada detalle con cautela. Sin embargo, la inquietud acechaba, cuestionando si sus esfuerzos serían suficientes. La presión de la opinión ajena sería un obstáculo, y nunca había vivido una confrontación directa con su familia. Finalmente, el día de la presentación se acercaba. La audiencia incluiría a aquellos que consideraban su iniciativa una locura, así como aquellos que, a la distancia, parecían más comprensivos. Entre nervios y determinación, se dio cuenta de que no solo quería vender un proyecto, quería demostrar que él había evolucionado y que merecía respeto. A medida que ajustaba su presentación, una idea lo golpeó como un rayo. No solo se registraban datos y cifras, sino también pasiones, valores y sueños. Había llegado el momento no solo de convencer, sino de conectar emocionalmente con aquellos que lo rodeaban. Era un acto de valentía personal exponer no solo su plan, sino también su esencia. Mientras los días pasaban, la tensión se acumulaba, y las primeras palabras de su exposición se repetían en su cerebro. La pregunta que antes lo paralizaba ahora resonaba con fuerza: ¿estaría Mateo listo para enfrentarse a sus críticos, incluyendo a su propia familia? Los ecos de su pasado y las veladas advertencias se entrelazaban con su futuro emergente. En el horizonte, una figura conocida se aproximaba, y aquella sorpresa prometía complicar aún más su destino. ¿Quién sería y qué impacto tendría en su lucha por el respeto y el cambio? Mateo despertó esa mañana con una sensación de intensidad en el pecho. Las horas de preparación se sentían a la vez como una carga y un motor impulsor. El día de la presentación estaba a la vuelta de la esquina, un cruce decisivo que podía dar un nuevo rumbo a su vida. Su mente oscilaba entre la anticipación y el temor, esos pensamientos que siempre dominaban su ser en momentos críticos. Pero esta vez, había algo diferente en él. Algo que había crecido en el silencio de sus dudas y en la lucha por abrazar lo desconocido. Mientras se vestía, repasó en su mente la estructura de su presentación. Había diseñado, rediseñado, y vuelto a repetir su discurso hasta que las palabras se habían convertido en parte de su ser. Se sentía un poco como un actor que se preparaba para un gran estreno. Cada palabra era una línea que debía ser defendida con convicción. La reunión tendría lugar en el salón de la oficina de su familia. Ciertos rostros se le presentaban en su imaginación: su madre, su primo, el vecino que siempre se burlaba de él. Este era el momento de desafiar esa imagen que lo había limitado durante demasiado tiempo. Ya no era el muchacho tímido que se dejaba llevar por la corriente de sus antepasados. Ahora estaba decidido a demostrarle a todos lo que había aprendido. No era solo acerca de implementación de nuevas técnicas agrícolas, de alguna manera, era una declaración de su independencia, un manifiesto sobre su futuro. Se preguntaba cómo recibirían su plan, si lo tomarían en serio o lo verían como una locura. Pero ya no podía permitirse dudar. Esa mañana, se había transformado en algo más que un simple agricultor. Era un innovador, un disruptor en su propia historia. Al llegar a la oficina, cada paso resonaba como un tambor en su pecho. Entró al salón y se encontró rodeado por miradas escépticas. Algunos murmuraban entre sí, inclinando la cabeza. Mateo respiró hondo y visualizó cada respiración como un paso hacia su autenticidad. Se proyectó como un líder entre esa multitud de críticos, listo para desafiar la norma. Comenzó su presentación con cálidos saludos, pero pronto, su voz se cargó de pasión. Habló sobre la economía circular,
la permacultura y cómo estos principios podrían revitalizar no solo la tierra, sino también a las personas que dependían de ella. Sus palabras eran como semillas, plantándose en un terreno fértil de curiosidad e interés. Mientras avanzaba, observó algunas cejas levantarse y murmullos de sorpresa partir el silencio. Mateo notó la fluctuación en las expresiones de sus oyentes, aún escépticos, pero intrigados. Era su momento de presentar no solo un plan de negocio, sino su nueva identidad. En aquel instante, sintió una necesidad urgente de conectar emocionalmente, de abrir su alma al público que tenía frente a él. Lo que propongo no es solo una transformación de la tierra, sino una transformación de lo que somos como familia, confesó, dejando escapar una vulnerabilidad que sentía profunda y auténtica. La mirada de su madre se aflojó un poco, pero su primo permanecía impertérrito. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La emoción de su mensaje era palpable, y en un momento clave decidió compartir su propio viaje personal, describiendo cómo cada día de aprendizaje en la granja comunitaria había cambiado su percepción. Sin embargo, antes de entrar en la recta final, la puerta se abrió de par en par con la llegada de una figura familiar. Un golpe de aire refrescante, pero cargado de complicaciones. Su padre había entrado, y con él, una carga de expectativas que aún no había podido arrojar. La mirada del anciano se posó sobre Mateo, y en ese instante, todos los ojos giraron hacia él. Mateo sintió que el aire se le escapaba. No que había retrocedido, sino que había un poder en esa mirada que podía cambiar todo. Era el momento crucial que nunca había anticipado, el choque entre sus aspiraciones y la imponente figura de su padre, quien construyó la herencia bajo la cual siempre había vivido. Mientras se aventuraba a continuar, la pregunta resonó en su mente: ¿sería esta la oportunidad que había anhelado, o el principio de un enfrentamiento que pondría a prueba su transformación? Mateo sintió que el tiempo se detenía. La presencia de su padre era como el peso de una herencia que nunca había deseado cargar. Las miradas en el salón se tornaron aún más críticas, enredando su antigua identidad con la nueva imagen que intentaba proyectar. Ahora, no solo debía enfrentar la resistencia de su familia, sino también las expectativas que su padre siempre había sembrado en él. La voz de Mateo vaciló por un instante. Recordó las palabras de su mentor en la granja comunitaria: el verdadero líder sabe que el poder no está en lo que dice, sino en cómo lo dice. Respiró profundamente, enfocándose en ese consejo. Debía encontrar un equilibrio entre el desafío y el respeto. Su padre representaba la tradición, un pilar de la historia familiar, y Mateo se encontraba justo en el centro de la tormenta de cambio. Finalmente, se dirigió al anciano. Papá, sé que este es un camino que no esperabas que tomara. Pero es el camino que he elegido, uno que siente que puede revivir no solo nuestra tierra, sino también nuestra familia. Aquellas palabras resonaron en el aire, y por un momento, Mateo pensó que había tocado una fibra sensible. Su padre, sin embargo, se mantuvo impasible. La figura que había representado la seguridad y la autoridad en su vida ahora era un enigma. Mientras Mateo continuaba, las dudas comenzaron a surcar su mente. ¿Y si había cometido un error? ¿Y si todo lo que había construido se venía abajo por un simple intercambio de palabras? Con cada intento de explicar su visión, la mirada de su padre se volvía más penetrante, como si intentara despojar a Mateo de su amor propio, de su nueva identidad. Pero el joven se negaba a ceder. Dentro de sí sentía que había encontrado algo valioso en su desarrollo: la claridad. Con cada idea que compartía, la convicción también crecía. La claridad se convertiría en su aliada, y no permitiría que se desdibujara por la presión familiar. Un giro emocional llegó cuando un compañero de la familia intervino, apoyando a Mateo y planteando preguntas sobre su presentación. La voz del seguidor resonó con parte de la esencia de lo que Mateo había intentado comunicar. Fue un respiro fresco en la sala, una ruptura en la homogeneidad de las críticas. Sintiendo ese pequeño apoyo, Mateo tomó la iniciativa, transformando la dinámica de la reunión. Preguntó a su padre acerca de sus experiencias en la agricultura, invitando a un diálogo más que a un debate. La conversación comenzó a fluir, aunque cargada de momentos de tensión. Mateo aprendió a escuchar las preocupaciones de su padre, tratando de encontrar puntos en común que cimentaran una base sobre la cual construir, pero el momento culminante llegó cuando se atrevió a plantear la posibilidad de compartir responsabilidades. Estoy dispuesto a aprender de ti, a trabajar juntos. No se trata solo de mí, sino de nosotros, propuso. Esta invitación a la colaboración dejó a los presentes en un estado de asombro silencioso. Los murmullos volvieron a cambiar, y Mateo pudo ver una chispa en los ojos de su padre, no una aceptación incondicional,
pero sí un destello de interés. Era el inicio de una nueva conversación, una que se alejaba de la confrontación y se acercaba a la colaboración. No obstante, aunque había comenzado a haber una grieta en la cerrazón de su padre, un nuevo dilema se presente. El compromiso de compartir responsabilidades traía consigo una carga inesperada, la posibilidad de que la nueva dirección se tornara en un esfuerzo en conjunto una vez más. A medida que los ecos de la reunión se desvanecían, Mateo enfrentó un nuevo miedo, el miedo a perder su voz entre la vieja tradición. Sintió que este momento era el preludio de un cambio importante, pero también podría representar la dilución de su individualidad. Se preguntó si realmente estaba preparado para ceder parte de su nuevo camino. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Sería capaz de mantener su identidad mientras navegaba por este nuevo vínculo con su padre? ¿Sería este el momento que verdaderamente marcaría su transformación o simplemente el inicio de otra batalla por el control? En su interior, la respuesta seguía siendo una incógnita inquietante. El mañana prometía más de lo que podría imaginar, una nueva etapa en su viaje personal. Mateo despertó con una sensación de ansiedad en el pecho. Era un nuevo día y, con él, la posibilidad de explorar el camino incierto que se había abierto ante él. Había decidido que no permitiría que el miedo lo paralizara. Si las dudas lo acosaban, podría enfrentarlas de frente, una charla a la vez. Con el rostro resuelto, se preparó para salir al campo. Sabía que cada jornada en la tierra era una oportunidad para reafirmar su compromiso y su identidad. En su camino, las sombras del pasado comenzaron a desvanecerse lentamente. Había días en que los ecos de las expectativas familiares resonaban en su mente, pero Mateo había aprendido a convertir esas voces críticas en motivaciones. Mientras caminaba, recordó lo que había descubierto sobre sí mismo en la granja comunitaria, su pasión por la sostenibilidad y el deseo de implementar técnicas innovadoras que no solo beneficiaran la productividad, sino que también cuidaran la tierra. Su paso se apresuró cuando llegó a su espacio de trabajo, listo para poner en práctica algunas de las nuevas ideas que había elaborado. Establecería un pequeño experimento con cultivos urbanos. Las visualizaciones eran claras en su mente: filas de plantas que florecerían, invernaderos sostenibles que atraerían al vecindario. Pero con cada visión, una nueva preocupación emergía: la resistencia de su padre. El día avanzó y Mateo se sumergió en su tarea. A medida que el sol se deslizaba por el cielo, una chispa de inspiración brotó. Si lograba demostrar que sus métodos podían generar mejores resultados, podría ganar no solo la aceptación de su padre, sino también su respeto. Aquella idea lo llevó a un rincón del campo donde comenzó a trabajar de una manera distinta, casi intuitiva. Lo que antes era tierra árida comenzó a transformarse en un próspero terreno de experimentación. Durante las siguientes semanas, Mateo dedicó su tiempo a cada rincón de la granja, pero no solo por el deseo de cultivar la tierra. Cada acción se impregnó de un propósito más profundo: cultivarse a sí mismo. Comenzó a llevar un diario, escribiendo sus reflexiones, sus miedos y sus pequeñas victorias. Nunca antes había exteriorizado sus pensamientos de esta forma, y en cada entrada descubría algo nuevo acerca de su propia vulnerabilidad y fortaleza. Un día, mientras trabajaba, notó que su padre observaba desde la distancia. La figura familiar era un recordatorio constante de lo que estaba en juego: la tradición contra lo nuevo, el pasado contra el futuro. Una tarde, después de que el sol se ocultara, decidió acercarse a él. La sinceridad en su voz era palpable. «Papá, sé que esto es difícil para ti, pero necesito que veas el potencial que tengo. Quiero que veas lo que puedo lograr si trabajamos juntos». La respuesta de su padre fue un silencio tenso que colmó el aire. La mirada del anciano no mostraba desdén, pero tampoco aceptación. Esa incertidumbre lo desgastaba. Era claro que su padre aún no estaba listo para abrirse completamente a la innovación que Mateo proponía. Sin embargo, ese intercambio era vital, era el primer paso hacia una transformación en su relación. A medida que los días pasaban, el deseo de cambio y la búsqueda de su propia voz se entrelazaban. Mateo se dio cuenta de que, aunque era nuevo en ese camino, las semillas de su desarrollo personal germinaban más rápido de lo que esperaba. Cada acción, cada pequeño triunfo, se sentían como pasos hacia adelante, cimentando su identidad. Con el horizonte expandiéndose ante él, estaba a punto de enfrentar el desafío más grande: la presentación de sus resultados al vecindario y a su padre. El temor a la posible desaprobación hacía eco en su mente. Pero, en lugar de retroceder, Mateo se preparaba para lo que sería su mayor exposición pública.
Las preguntas que antes lo atormentaban estaban por convertirse en una oportunidad para reafirmar su visión. Mientras el día de la presentación se acercaba, una nueva pregunta lo mantenía despierto. ¿Podría convencer a su padre y a la comunidad de que el cambio era una oportunidad, no una amenaza? La respuesta permanecía en el aire, completamente incierta pero, al mismo tiempo, cargada de posibilidades desbordantes. Con el corazón palpitante por la presión y la emoción, Mateo se preparaba para el desafío que podría determinar su futuro y el de la granja. El momento de la verdad había llegado. Mateo se despertó una vez más con la inercia de la ansiedad rodando por su pecho, pero esta vez había un matiz diferente en su interior, la tensión se combinaba con una determinación renovada. Sabía que la presentación estaba al caer. En lugar de paralizarlo, el miedo se había convertido en un combustible que lo empujaba a prepararse con más fervor que nunca. Con un compromiso renovado, se enfrentó al espejo, recordándose que era más que un heredero de una tradición, era un innovador en su campo. La mañana resultó ser un punto de inflexión. Al salir a la granja, sintió que cada paso resonaba como una declaración. Primero, hizo un repaso mental de los métodos que había implementado, las mejoras en la tierra y las pruebas que demostrarían la viabilidad de sus ideas innovadoras. Comenzó a colocar carteles que explicaban los resultados de su experimento en los cultivos urbanos. A cada movimiento, la imagen de su padre lo acechaba, pero ya no era solo una sombra entre los árboles, era un desafío palpante, algo con lo que debían enfrentarse. Mientras el sol comenzaba a calentar el aire, se sumergió en la preparación de los últimos detalles. Revisitó sus apuntes, buscando la forma más clara de comunicar su visión. Reflexionó sobre cómo había cambiado su forma de ver las cosas en el último mes. Ya no se trataba solo de cultivar tierras, ahora estaba cultivando también su identidad profesional y personal. La madurez que había adquirido desde que inició este proceso lo llenó de confianza. Con cada nuevo desafío, Mateo había aprendido a encontrar una voz interna que le susurraba que era suficiente. Había comprendido que su valor no dependía de la aceptación de su padre ni de la opinión de los demás, sino de su propia convicción sobre lo que consideraba justo y necesario. Esa revelación lo llenó de una libertad desconocida, mientras se preparaba para hablar ante un grupo que podría ser hostil o, quizás, comprensivo. El día llegó. El vecindario se reunió, los murmullos llenaban el aire y la mezcla de miradas curiosas y desconfiadas lo abrumaban. Mientras se acomodaba en el improvisado escenario, su mente se despejó. Con una respiración profunda, comenzó a contar su experiencia, entrelazando la historia de su pasión por la sostenibilidad con los avances evidentes que había logrado en la granja. Cada palabra acariciaba el bravío silencio que lo rodeaba. El momento culminante llegó cuando compartió sus resultados. La combinación de números y entusiasmo provocó murmullos de asombro en la audiencia. ¿Podría realmente ser posible algo así? Y en ese punto, observó a su padre entre la audiencia. Su expresión, antes incrédula, mostraba destellos de curiosidad. Mateo terminó su presentación con una invitación a experimentar juntos. En vez de buscar un enfrentamiento, abrió la puerta al diálogo, lanzando un guante que desafiaba tanto la tradición como la innovación. Papá, cancelemos el miedo juntos. Te invito a explorar este nuevo camino, no solo para mí, sino para todos nosotros. Sin embargo, mientras las voces en la multitud comenzaban a asimilar lo que acababa de compartir, notó que su padre se retiraba del grupo, alejándose hacia el atardecer. El mundo dentro del pecho de Mateo se dividió, un anhelo de ver a su padre orgulloso y el temor a perderlo en su insistencia por cambiar. Todo dependía de la siguiente decisión que tomaría su padre. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la preocupación se instaló en el corazón de Mateo. La incertidumbre de su próximo paso le recordaba que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué pasará cuando finalmente tenga que enfrentar a su padre de nuevo? Esa pregunta no le daba tregua, mientras veía cómo la luz del día se extinguía tras el horizonte, dejando al protagonista en una penumbra de emociones contradictorias, listo para una confrontación inminente que podría determinar no solo su futuro, sino la esencia misma de su relación con su padre. Mateo sintió como la desazón comenzaba a tejerse profundamente en su interior, mezclándose con la adrenalina de haber compartido su visión. Reflexionó sobre su presentación, los rostros intrigados de los presentes y, sobre todo, la figura de su padre alejándose. La lucha entre el deseo de ser visto y el riesgo de ser rechazado nunca había sido tanta. Se adentró en la casa, el aire estaba impregnado de polvo y sol, reflejando la nostalgia de un hogar que se sentía, cada vez más, menos acogedor. Mientras caminaba,
sus pensamientos le recordaban las veces que se había sentido dividido entre su pasión y las expectativas de su padre. Aquel día había dado un paso, pero la derrota inesperada de haber visto a su padre marchar con la cabeza baja reavivó la lucha interna. Se sentó en el viejo sillón, aquel que había sido testigo de tantas conversaciones y silencios entre ellos. La falta de diálogo ahora le aseguraba que su camino no estaría exento de obstáculos. Decidido a cambiar el rumbo de su día, se puso a trabajar. Durante horas, se dedicó a los cultivos, alejando su mente de la angustia. Pero al buscar la escardilla, algo llamó su atención: un viejo reloj de su padre quedó abandonado sobre una mesa. Mateo lo tomó entre sus manos. Los relieves desgastados revelaban una historia de esfuerzo y decisiones tomadas a la carrera. En ese instante, y tras acariciar la superficie fría del reloj, se dio cuenta de que su padre no era solo un antagonista, era también un héroe con su propia carga. Se sentó en el suelo, volvió a la esencia del conflicto que había vivido con él. Entre recuerdos, comprendió que existía una conexión más profunda que la simple relación de hijo y padre. Había un legado inquebrantable de ambos, plagado de miedos, errores y anhelos no cumplidos. Tenía que afrontar este desafío de una vez por todas. Pero, ¿cómo podría comunicar la verdad de su propio viaje sin avivar la llama de la división? Al caer la noche, una idea se gestó. Más allá de una confrontación directa, había que plantear una oportunidad de verdadero diálogo. Se levantó y decidió escribir una carta. Con cada palabra que trazaba, el pulso de su escritura era fuerte, había algo terapéutico en el proceso. Necesitaba ser claro, su intención no era menospreciar la tradición, sino abrazar una evolución necesaria. Querido papá, comenzó, transportándolo a un espacio más seguro, menos como adversarios y más como dos almas en búsqueda de entendimiento. La mañana siguiente, Mateo se despertó con una resolución: iba a entregar la carta a su padre. Con nerviosismo se dirigió a la casa familiar, sintiendo cada paso como una intersección de caminos. El peso de lo que significaba esa comunicación era abrumador, pero había una chispa de esperanza en su interior. Al llegar, vio a su padre en el jardín, revisando unas plantas. En lugar de desviar su mirada, se acercó y con voz firme, dijo: papá, creo que tenemos que hablar. He estado pensando en lo que significa no solo ser tu hijo, sino ser quien soy. Su padre alzó la vista, titubeando entre la sorpresa y la incredulidad. Fue un momento de quiebre. Mateo podía sentir cómo el aire se volvía denso, no solo entre ellos, sino también en la historia que compartían, los sueños y los fracasos que los habían llevado a este instante. La mirada de su padre, marcada por años de trabajo y sacrificios, buscaba comprender. Aquí estaba la oportunidad para enlazar sus historias, un paso evolutivo que podría reconstruir su relación. Pero la respuesta de su padre podría desmoronar todo lo que había construido en ese tiempo. Mateo tomó una respiración profunda, preparándose para el profundo diálogo que estaban a punto de tener, sabiendo que el camino hacia una reconciliación no sería fácil. ¿Aceptarían ambos las verdades que debían revelarse? La incertidumbre palpaba fuerte, tal como lo había acompañado meses atrás, y la pregunta resonaba en su mente: ¿sería este el momento de la verdad o solo otro intento fallido de acercarse? La tensión en el aire era palpable, marcando un nuevo capítulo en su vida. Mateo despertó el día siguiente sintiéndose diferente. Había esperado ese momento tanto tiempo. La carta unió sus pensamientos y emociones en un lazo tangible, era un puente hacia su padre, un enfoque renovado. A medida que se acercaba al jardín, la imagen de su padre arreglando las plantas era un recordatorio de todo lo que habían compartido: sabiduría, esfuerzo, y la carga de expectativas. Sin embargo, esta vez se sintió más fuerte. La tormenta que había estado presente en su interior parecía calmarse. Al llegar, su padre lo miró con sorpresa. ¿Qué sucede, Mateo?, inquirió, su voz cargada de curiosidad. Papá, quiero que leas esto, dijo, extendiéndole la carta. En lugar de abrirla de inmediato, se sentó a su lado, dispuesto a enfrentar lo que venía. La respiración de Mateo parecía acompasarse con los ecos del pasado, llenos de lo no dicho y lo no entendido. Los instantes se alargaron mientras su padre leía con seriedad. Mateo observaba cada matiz en su rostro. A medida que las cejas de su padre se fruncían y los labios se apretaban, Mateo sintió que el tiempo se detenía y el mundo a su alrededor se desvanecía. Finalmente, su padre bajó la carta y lo miró a los ojos. La venganza de años de silencio se sumía en sus palabras. No sabía que eso era lo que sentías, murmuró. He dedicado mi vida a este campo porque creía que era lo mejor para nuestra familia. Mateo asintió, comprendiendo esa lucha interna. Papá,
yo también valoro nuestras tradiciones, pero creo que podemos encontrar un camino nuevo que las respete y las potencie. La voz de Mateo resonaba clara y decidida, sin titubeos. Sentía que el puente que comenzó con la carta empezaba a estrecharse con cada palabra. Su padre, con el rostro aún serio pero menos tenso, respondió. ¿Y si eso no sale bien? ¿Y si estás poniendo todo en riesgo? Lo sé, pero no podemos dejar que el miedo defina nuestras decisiones. Quiero trabajar juntos, aprender de ti, combinar nuestras experiencias. El silencio se instaló una vez más. Mateo pudo ver la lucha en su padre, se sentía entre la tradición y el anhelo de autonomía de su hijo. Con una respiración profunda, su padre finalmente habló. Nunca creí que pudiéramos encontrar un camino común. Quizás deberíamos probarlo. Los ojos de Mateo se iluminaron de esperanza. Podemos comenzar con un proyecto pequeño y si no funciona, siempre podemos volver atrás. Pero tengo la fe que, juntos, podemos reinventar nuestra manera de trabajar la tierra. Así, sin darse cuenta, estaban construyendo juntos un nuevo legado. Esa conversación se convirtió en un hito, donde la resistencia se tornó en colaboración. Su padre, viendo la pasión en los ojos de su hijo, comenzó a reconocer el potencial de sus ideas. Al día siguiente, Mateo implementó el primer pequeño cambio en la finca, junto a su padre. El trabajo en equipo transformó el paisaje, pero aún más transformó la relación. Era como si una nueva energía cobrase vida. Pronto, las noticias del esfuerzo colectivo de padre e hijo comenzaron a difundir esperanza entre los vecinos. El anciano que siempre había luchado por el legado de sus tierras, ahora se sentía reconocido, respaldado por la visión de su hijo. Mateo continuó asistiendo a conferencias, recopilando informes y aplicando métodos que lo empoderaban a crecer, pero sobre todo, logró integrar a su padre en el proceso. Su madre, observando el cambio en el ambiente familiar, comenzó a apoyarles, dejando entrever una nueva dinámica en el hogar. Con el tiempo, los resultados en la finca comenzaron a hablar por sí mismos. No solo cultivaban, sino que también comenzaron a educar a sus vecinos sobre la sostenibilidad. La pequeña finca pasó de ser un espacio desolado a un lugar de referencia para la comunidad. Mateo logró algo que antes hubiera parecido imposible. No solo obtuvo el respeto de su padre, sino que también fue campeón de la experimentación y la innovación en su región. Al mirar hacia atrás, Mateo se dio cuenta de que había transformado no solo su vida, sino también su relación con su padre y el legado que ambos compartían. Había dejado de ser solo un campesino, se había convertido en un modelo a seguir, alguien que demostró que si era posible cambiar el rumbo. La finca ahora florecía no solo con cultivos, sino con conversaciones, reconocimiento y crecimiento compartido. Un verdadero testimonio de superación personal y conexión familiar. Mateo había alcanzado su mayor logro, transformarse en un hombre independiente, solidificando su confianza y cimentando un futuro que, más que un simple legado, se convertía en un nuevo camino para todos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.